¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming en el que hablamos sobre la agenda estratégica económica de las más importantes que tiene el país. Hablamos de energía, hablamos de minería y tratamos de hacerlo, como decimos siempre, de la manera más sencilla que nos sale para que sea un poquito más entendible y un poquito más ameno todo este acervo de temas que día a día aparecen en los medios. Y vaya si esta semana lo hicieron. Ahora nos vamos a meter muy de lleno en el tema del momento acá en la Argentina, pero no sin antes saludar a mis colegas, amigos y profesionales del ámbito energético que me van a ayudar, nos van a ayudar a todos a entender un poco más todo este despelote. Como siempre, tengo el honor de estar acompañado por Lu Glesser. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien. Trato de la semana. Bien, con frío, vamos a hablar también de eso. Hace mucho frío y eso tiene impacto también en la generación y en la demanda de energía y en los cortes de luz, así que ya también nos vamos a meter en eso. Y también voy a saludar, por supuesto, a Fernando Cracovia. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué haces, Rafael? ¿Todo bien? ¿Hay que explicarlo fácil lo de YPF? Y por lo menos vamos a tratar de... Vamos a intentarlo. Yo creo que lo tenemos ya tan leído que a nosotros nos suenan cosas relativamente obvias que no lo son tanto, y eso es lo que complejiza la situación. Digo, a mí me parece obvio que un juez de Nueva York disponga lo que se le cante sobre la República Argentina, más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con que eso ocurra, y me parece que también es una capa de análisis que tenemos que empezar a considerar. Hasta tanto eso que para todos nosotros o para muchos de nosotros es una injusticia, no te exime o te exime de hacer alguna cosa. Digo, no me parece que es justo, entonces no lo hago, y después terminás con un despelote mayor. Pero bueno, no me quiero adelantar. Primero voy a pasarles nuestras vías de contacto. Estamos en Gmail, streamwhatsapp@gmail.com. Nos escriben por ahí, nos transmiten sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes. Y estamos en YouTube, en Instagram, en X y en TikTok. En todos esos lados somos WhatsApp Stream, con el @ adelante cuando sea pertinente. Como siempre, pueden seguirnos, compartir este material, consultarnos cosas, comentarnos, criticarnos. Nos encanta recibir ese feedback de todos ustedes. Y ahora sí, el tema de la semana es la obligación o esta nueva sentencia de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que ya hace más de un año y medio había dictado una sentencia en contra de la Argentina por $16.100 millones a favor de una serie de fondos buitre con Burford Capital a la cabeza, por lo que fue en aquel momento la estatización parcial de YPF. Ahora dijo Preska que esa sentencia se tiene que cumplir hasta que Argentina negocie, por lo menos, con la integración del 51% de la compañía que está en manos del Estado y de las provincias, ¿no? Porque el 51% es del Estado y las provincias. Exactamente, 26% del Estado Nacional y el resto de las provincias. Bueno, eso es lo que pidió Preska, que en 2 semanas aproximadamente se depositen en Nueva York, a pesar de que eso viola un montón de cuestiones de derecho doméstico y de derecho internacional. Más allá de eso, por supuesto, está todo patas para arriba. Como parte de pago, ¿no? Como parte de pago, claro, porque encima de la sentencia es por $16.100 millones más intereses y la empresa vale 12.000. Claro, por el 25% de las acciones hay que terminar pagando 16.000 millones. Quiero agregar un dato porque me contaba un expresidente de la petrolera cuando yo le preguntaba, bueno, pero las provincias no pueden decir yo no tengo nada que ver, a mí no me saques mi paquete accionario, que finalmente esa participación del 49 sobre el 51 nunca se concretó porque implicaba algún tipo de inversión por parte de las provincias que al no realizarse no se formalizó la propiedad de las provincias, pero sí tienen nombrados sus directores. Bien. Claro, por eso formalmente el 51 es del Estado Nacional. Y ahí es donde Preska dice, usted perdió la sentencia, pague con esta parte. Preska ya había pedido en un momento un activo que tenía Argentina como una deuda que supuestamente le tiene que pagar Paraguay por Yacyretá, esto hace unos años, y ahí había incluido solo el 26% de las acciones de YPF, que tiene que ver con esto de que identificaba al Estado Nacional como titular de esos 26, ahora pidió el 51 porque efectivamente esas acciones siempre operaron como un bloque y controladas por el Estado Nacional. No pagan 16.000 palos verdes esas acciones, entonces. No pagan. No, pero bueno, lo que me parece que es más por eso, es ya meter el dedo en la llaga. Como en aquel momento, y no es casualidad, Tomás Griesa, el antecesor de Loretta Preska en esta corte del Distrito Sur de Nueva York,
había embargado los pagos de otras deudas para satisfacerla o para obligar a que Argentina satisfaga la sentencia a favor de los fondos buitre que litigaron por la deuda de default de 2001, 2002, etcétera. Bueno, ahora Presca encuentra esta vía como para obligar, ella cree, intentar obligar a la Argentina a ejecutar la sentencia, a pagar. Porque ahí la discusión, hay que decirlo, es en términos de lectura sobre lo que fue la expropiación, si correspondía aplicar el estatuto de sociedad anónima que tenía la empresa o si a partir de una expropiación que contó con una mayoría aplastante en el Congreso de la Nación, 206 votos afirmativos, y si no recuerdo mal son 32 nada más los negativos y 6 abstenciones, o sea que el apoyo en diputados fue aplastante. Si esa ley, que tiene, por supuesto, está al amparo de la Constitución, se impone por sobre el estatuto de una sociedad anónima, cosa que no entiende Loreta Presca. Sí, Loreta Presca dice no hay que respetar el estatuto, ¿no? Un estatuto que puede ser que se haya disuelto, incluso en el momento de efectivizarse esa expropiación. Bueno, pero para llegar a ese paso, primero tenemos que ir varios pasos para atrás. ¿Cómo llegamos a que una jueza del segundo distrito de Nueva York le diga al Estado Nacional, usted perdió un juicio, usted tiene que entregar el 51% de YPF para satisfacer ese juicio? Vamos a presentarles un informe que de una manera muy cronológica te cuenta cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo llegamos a este punto en el cual estamos discutiendo una sentencia con la jueza Loreta Presca de Nueva York. La justicia de los Estados Unidos falló en contra de Argentina y le exige que entregue el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía. La jueza es Loreta Presca, jueza de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York. Ya en el 2023 había dictaminado que la Argentina tenía que pagar 16.000 millones de dólares por haber hecho mala praxis en la expropiación. Así comenzamos esta edición especial de Visión 7 en un día muy particular. Agustina, un anuncio muy importante recién por cadena nacional. Exactamente, Pablo, el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley por la expropiación de las acciones de YPF, del 51% de esas acciones, y la declaración de utilidad pública de la actividad hidrocarburífera en nuestro país. La historia ha sido muy generosa con esta presidenta, que le ha permitido enviar el proyecto de recuperación y al mismo tiempo filmar la promulgación de la ley. La demanda se inició en el 2015 y tanto en las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner como la de Mauricio Macri, hoy ya tenemos un gran equipo de ministros y de Alberto Fernández, para empezar a trabajar. La Argentina mantuvo la misma defensa. Como se expropió con la Constitución Nacional y con una ley del Congreso que fue aprobada, la Argentina debería estar amparada por la Constitución y al estar expropiada la empresa ya no corre más el estatuto. No hay forma de que alguien considere que porque el estatuto de YPF diga una cosa, la otra, nada de eso está por encima de la Constitución y de las leyes argentinas. Por lo tanto, yo estoy convencido de que ningún juez argentino, ningún jurista argentino creo que puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York. Sin embargo, la jueza dice que es más importante el reglamento de la sociedad anónima que la definición del Estado Nacional. Hemos puesto en marcha una política económica inédita en nuestro país. Esta historia empieza en los 90. Durante los gobiernos de Carlos Menem, YPF fue privatizada, vendiendo la mayoría de sus acciones a la empresa española Repsol. Con eso pagamos el total a los jubilados de más de 85 años, que son 114.000. Con posterioridad, en la medida que avancemos en estos procesos de privatización, iremos abonando en forma total lo que se le adeuda a la clase pasiva en la República Argentina. En 2008, cuando YPF estaba en manos de la petrolera española Repsol, el gobierno de Néstor Kirchner propone nacionalizar la empresa, argumentando la necesidad de garantizar el abastecimiento energético del país, proteger los recursos naturales y promover el desarrollo económico. Para eso trae a los Eskenazi, dueños del grupo Petersen, que compró acciones con la promesa de pagar con las ganancias. Por lo tanto, los Eskenazi entraron a YPF de la mano de Néstor Kirchner y sin invertir ni un dólar. La familia Eskenazi, que ya tiene actualmente el control administrativo de la empresa, la filial argentina del grupo español. Repsol se está desprendiendo de acciones de YPF para cambiar su cartera de inversiones, pero no va a perder, no va a soltar el control.
Para el año 2012, el plan de Néstor Kirchner no había dado frutos y Cristina Fernández de Kirchner decide expropiar la empresa. Agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto en su esencia particular, que es la de recuperar un instrumento básico. Más allá de los matices, lo cierto es que por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Según el administrador concursal, que gestionó la liquidación de las 2 empresas del grupo Petersen en España, cuando el Estado argentino expropió su participación del 51% en YPF, debió haber realizado una oferta pública de adquisición. Yo tengo un profundo agradecimiento a Néstor y a Cristina por haberme dado la posibilidad de ser protagonistas de estos 8 años de historia. Hoy estamos aquí porque la Presidenta de la Nación tomó la fuerte decisión política de nacionalizar la principal empresa petrolera que existe en la Argentina. En este contexto, Bar for Capital, que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo, adquirió el proceso de quiebra de las 2 empresas del grupo Petersen, que tenían el 25% de las acciones de YPF. La jueza considera que la Argentina incumplió el contrato de YPF y actuó como controlante de facto al estatizar la compañía sin ofrecer una compensación a todos los accionistas. El gobierno de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof a cargo de Economía, le pagó entonces $5.000 millones a la española Repsol, operadora de la empresa hasta el momento, ignorando al resto de los accionistas. También se alega perjuicio porque el Estado suspendió el giro de dividendos acordado entre Repsol y el grupo Petersen. Bueno, todo este despelote del que venimos hablando, sin mucho sentido, la verdad, quedó bien armadito, bien contado en este informe cronológico, conciso sobre todas las marchas y contramarchas sobre cómo llegamos hasta acá. Nos podemos remontar a la privatización de la empresa en los 90, al ingreso de Repsol, a la nacionalización más no estatización parcial con el ingreso del grupo Eskenazi en 2007, si mal no recuerdo, que no da los resultados esperados en materia de inversiones. Por lo tanto, en el 2012 Argentina decide expropiar el 51% de la empresa, que el Estado tome el control de la empresa, aunque siga figurando como sociedad anónima, siga con una oferta de acciones en los mercados, tanto en Argentina como en Nueva York, que es la que ahora en definitiva la justicia neoyorquina pueda incidir sobre este tema. Ese estatuto que dice, bueno, si alguien que haga una oferta por el control de la empresa está obligado a hacer una oferta a los accionistas minoritarios. Eso no se cumplió porque el Estado en realidad no hizo una oferta, sino que, bueno, sí, después terminó arreglando con Repsol al pagarle el 51% de la compañía, $5.000 millones más intereses, porque pagó con bonos, ponerle $6.000 millones, o sea, se podría tomar con que ahí hizo una oferta, pero acá empieza a discutir qué pesa más. ¿Pesa más una ley de un Estado soberano como la Argentina disponiendo la expropiación de un activo que considera estratégico, o pesa más el estatuto de YPF que decía que en el caso de avanzar por ese lado se tendría que haber hecho una oferta proporcional al resto de los accionistas, es decir, una oferta pública de adquisición, una oferta pública de acciones de recompra, y que en definitiva eso hubiera significado plata, no solo para Eskenazi, sino también para el resto de los accionistas minoritarios de la empresa. Y me animo a cuestionar también algo que vos das por hecho, que bueno, que en definitiva es una jueza que está habilitada, ¿no?, para determinar o fallar en este caso, que también es una cuestión discutible y que la defensa argentina también discute si tiene jurisprudencia la jueza, un segundo circuito de Nueva York, sobre un caso de estas características, porque la Argentina dice, Loreta Presca o la justicia de Nueva York sobre esto no tiene nada que decir, ¿no? Que también es algo... bueno, también... claro, es parte de la estrategia argentina. Cuando yo lo doy por hecho por los antecedentes que tenemos, no por una cuestión de que hay que acatar a la justicia de Nueva York, sino porque el antecedente es justamente el caso de los fondos buitre, en el cual Argentina perdió y Argentina Pero ahí tenías una cláusula de cesión de soberanía, porque decías, en caso de litigio puede ser tramitado allá. No sé si acá hay una cláusula. Perdóname, acá no hay a la Corte de Apelaciones, perdiste, recurriste a la Corte Suprema, no te habilitaron el caso, con lo cual
Digo yo, teniendo en cuenta ese antecedente... Vos te tenés que cubrir, decís que se quema Eso, con leche y una vaca y llora. Teniendo en cuenta ese antecedente, sabiendo que, además están los juicios en el CIADI, donde Argentina pierde sistemáticamente, teniendo en cuenta esos antecedentes, a mí me parece que dejaron una puerta abierta que podría haberse cerrado oportunamente. A ver. ¿Por qué digo puerta abierta? Porque cuando el grupo Petersen de la familia Ashkenazi, que además en el momento de entrar a la empresa en 2008 arma una empresa radicada en Madrid, no en la Argentina, en Madrid, cuando el grupo Petersen, que además tenía que pagar la empresa con los dividendos que generaba la compañía porque no tenía plata para comprar, para entrar a YPF, entonces armaron un esquema de tomar créditos de bancos y pagarle con el resultado de los dividendos de la empresa, por lo tanto esos dividendos no se invertían, por lo tanto la empresa no podía hacer trabajos de exploración y aumentar sus niveles de producción. Cuando Petersen se queda sin plata, entra en quiebra en la justicia de Madrid, no en un juez, en la justicia civil y comercial de la Argentina, por ejemplo, de Buenos Aires. Y ahí es donde me parece no se encendieron lucecitas que podrían haberse encendido, de decir, che, esto nos va a generar algún quilombo futuro, teniendo en cuenta que estamos perdiendo sistemáticamente en el CIADI, en el Distrito Sur de Nueva York, que no tenemos, más allá del discurso político y de la, por supuesto, de la implicancia fuerte que tuvo la expropiación parcial y la estatización parcial de YPF en la construcción de soberanía y también digo, si hoy tenemos vaca muerta es porque en su momento se tomó esta decisión, es decir, tuvo una implicancia política y económica muy fuerte, pero digo, quedaron ahí cabos sueltos en un país que venía perdiendo. Y esta es mi cuestión acá, digo, yo no es que digo, che, hay que cumplir con la justicia de Nueva York, digo, están los que ponen el énfasis. ¿Por qué no tomaron claro, el derrotero histórico, hay que se posicionan y escuché muchas voces que están de acuerdo o van en el mismo sentido de lo que estás planteando vos, Rafael, entienden y ponen el énfasis en lo fallido que fue ese proyecto de nacionalización a partir del ingreso de los Ashkenazi, y hay quienes también ponen el énfasis en el acento o subrayan el derrotero del que venía YPF privatizada con un declino de la producción fenomenal que llevó a la restricción externa, un déficit de balanza comercial impresionante que jodió la economía general del país porque sabemos lo que viene con el estrangulamiento de divisas, y a partir de esa historia entender cuáles fueron, ¿no? De resoluciones que uno si quiere puede decir a los ponchazos, tanto la nacionalización como la expropiación ante un estrangulamiento de las cuentas externas. De todas maneras, digo, en la expropiación sí está en discusión si la Constitución y la ley se imponen por sobre el estatuto, más allá de todo lo turbio que hay alrededor de la salida de los Ashkenazi y todo lo que se comenta, ¿no? Sobre eso, el síndico, España, los grupos que quiebran, los Ashkenazi que en definitiva siguen teniendo bancos, aeropuertos, terminales y muchos negocios en Argentina que cruzaron sus relaciones transversalmente con todos los gobiernos, ¿no? Totalmente. Te hago una aclaración. Tiene bancos que son lo que sería así un banco provincial, porque son bancos privatizados, el nuevo Banco de Santa Fe, Santa Cruz también, algunos más. Por lo tanto, tiene relación con muchos gobiernos provinciales de todos los colores políticos. No, lo que quería responder a lo que decía Luciana antes de por qué se litiga en Nueva York, lo que argumenta tanto Burford como Loretta Preska es que cuando vos cotizás en Wall Street, en este caso en Nueva York, te sometés a la jurisdicción neoyorquina. Entonces, eso es lo que están haciendo valer. No están haciendo valer pero el Estado una cláusula. En Nueva York no entiendo si el litigio. No, la empresa. Pero si la empresa no es demandada, en este caso, no es demandada. En realidad, lo que está siendo demandado el Estado es. Perdón, la empresa también es demandada. Preska la corre a la empresa y dice, no, la demanda es contra el Estado argentino, y Burford apeló. Eso está apelado. Quiere también pero no hay un fallo, ¿no? Todavía de Preska en el sentido cual que la demanda hoy en este momento está siendo contra el Estado Nacional. La demanda fue contra el Estado de YPF, Preska dice corre a YPF y anda contra el Estado. Y hoy es contra el Estado. Y hoy es contra el Estado, pero la demanda de Burford el fallo firme de primera instancia es contra el Estado, que fue apelado por Burford diciendo que tiene que incorporar a YPF también. Igual Preska lo que dice es, yo dejo al margen a YPF, pero eso no significa que no pueda embargar acciones de YPF para cobrarle la deuda al Estado, que es el que debe pagar la deuda, porque esas acciones son del Estado. Embarga YPF porque cuando fija la sentencia de 16.100 millones de dólares, pide Preska una garantía
el Estado no fija una garantía de pago, entonces ahora avanza a pedido de Burford con esta situación. ¿Pero quién es Burford? Bueno, Burford es... ¿Viste cuando te hablan de la industria del juicio? Te hablan de la industria del juicio permanentemente. Bueno, Burford es la industria del juicio. Es una firma que cotiza en bolsa, que cotiza en Wall Street y que se dedica a comprar, a caranchear, a comprar estos posibles juicios y a litigarlos hasta el final para ganar. Y con el juicio de YPF es realmente su mina de oro. Burford es una empresa que fundó un abogado en 2009 que se llamó Bogart, de apellido. Un emprendimiento de garage. Christopher, es un emprendimiento, sí. Un emprendimiento de un abogado. Un tipo que laburaba en Time Warner y dijo, me cansé de esto, voy a emprender, y se puso una caranchería. Hoy tiene un ejército de 350 abogados en distintas partes del mundo. ¿Cómo creció? Qué bien que le fue. Le fue muy bien. Compra la quiebra de Petersen, la posibilidad de litigar, los derechos de litigar, a la justicia de Madrid por unos 15 millones de euros. 15 millones de euros y ahora tiene una sentencia de 16.100 millones de dólares. 15 millones de euros son 17 millones de dólares más o menos. Incobrables, vamos a convenir que son incobrables. Está bien, pero fíjate el negocio que hizo, porque eso ya le impacta en las acciones, en el valor de sus acciones. Esos 16.000 no son para Burford, creo que tiene como el 40% de ese juicio. Después hay otros que fue buscando Burford, otros litigantes, y que se van a llevar... Me parece muy gracioso también que todos estemos discutiendo alrededor de una sentencia que todos sabemos que no se va a pagar. Digo, el primero que sabe que no se va a pagar es Burford, que está diciendo sentencia a negociar. Lo que pasa es que como nadie se sienta a negociar, está rompiendo las pelotas. Perdón, mi inglés. Exactamente, pero tiene un problema serio. Digo, el gobierno en su idiosincrasia y en su fuero íntimo está convencido que un estatuto de una sociedad anónima está por encima de la Constitución. No hay que ser muy ducho para entender que esto piensa el gobierno libertario, y desde ahí tiene toda la intención de negociar con... Yo le decía Burford hasta ayer que te escuché a vos, entonces ahora le digo Burford. 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 No, me gusta mucho más como lo decís vos, Rafael. A Craco Burford le queda mejor que Burford, pero... El fondo, en definitiva, que por supuesto, y el gobierno también, pero ahí hay un impedimento, ¿no? Porque Argentina también tiene apelaciones en la segunda instancia, apela el fallo de fondo, apela la ejecución de la sentencia. Un procurador no puede renunciar a una apelación a excepción de una instrucción clara y directa y pública del presidente o del ministro de Economía con un costo político enorme. Imagínate si vos tenés la posibilidad que la Cámara norteamericana diga, no, esto está mal, no, Argentina no tiene que pagar nada, y vos ya estás entregándole a Burford la semana que viene la otra una compensación en bonos, con intereses, plazos, con esto se apela hasta que duela. Claro. Esto se apela hasta el final. Pero ¿y si Milei negocia? Bueno, a propósito, tuiteó el presidente que como siempre se hizo una ensalada. Un presidente que viene, una de las tantas contradicciones del presidente libertario que topo del Estado. Un tipo que anda con mameluco de YPF por la Quinta de Olivos, está fanatizado, bienvenido sea, y fue el otro día a dar una entrevista. Bueno, tuiteó esto largo, tuit de YPF, sobre YPF, básicamente para cargar contra Axel Kicillof. Un fallo contra Kicillof se titula esto, lo llena de insultos. Y en un momento al pasar dice, vamos a apelar, a pesar de todo y qué sé yo. Bueno, vamos a apelar, que es lo que le corresponde hacer. Por supuesto que Kicillof responde a esta catarata de insultos, dio una conferencia de prensa hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en aquel momento primero viceministro de Economía, luego ministro de Economía, una persona muy involucrada en lo que fue la estatización parcial de YPF, dio una conferencia de prensa en la que, por supuesto, defendió aquella medida que, entre otras cosas, posibilita que hoy Vaca Muerta funcione, porque Vaca Muerta empieza a caminar después de que la YPF reestatizada le pone músculo y plata e inversión a ese reservorio que hasta ese momento era solamente una promesa, y habla hacia adelante. Mirá, te voy a pedir el audio número 3 de Kicillof opinando en este caso sobre la competencia o no competencia de nuestra queridísima Loretta Presca. Este es el punto de partida. El fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York está totalmente por fuera de la competencia primero, y después de las atribuciones, y luego del sentido jurídico que tiene esta cuestión. Lo absolutamente escandaloso es que esto se esté juzgando en Nueva York, que sea una actitud de fondos buitres contra la República Argentina, y que
una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada, que nuestra Constitución vale menos que el estatuto de una empresa. Esto decía Kicillof, no es el único que opina en esta materia. Por ejemplo, Bernardo Sarabia Frías, procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, también opinó que lo que hizo Presca va contra la Constitución argentina, va contra tratados internacionales, va contra un montón de leyes que ahora se ponen en discusión, pero también quería compartir con ustedes esto que dijo Kicillof en respuesta a aquel tuit de Milei en el cual responsabiliza 100% al gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre esta situación y un poco también marca la cancha de cómo puede seguir este episodio. Hoy quien gobierna en la Argentina es Milei y su fuerza política, que están de acuerdo con privatizar todo, regalar todo, entregar todo. Mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo, o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Sabemos que entró como un topo a destruir el Estado, así que esto forma parte probablemente de esa batería de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina. Es interesante esto que dice Kicillof respecto de guarda con lo que escriben en Twitter y demás, porque después puede ser usado, porque los fondos buitres están buscando justamente todo esto para después meterlo en evidencia, y en este caso esa responsabilidad política que busca cargar Milei sobre Kicillof, que probablemente la tenga, yo creo que gran parte de la responsabilidad política de haber dejado este cabo suelto abierto es del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, del cual él formaba parte, pero bueno, le puede jugar en contra en el litigio. Para hablar de todo esto tenemos en comunicación a Agustín Rossi, una de las principales espadas en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de Néstor y de Cristina Kirchner durante aquellos gobiernos, luego jefe de gabinete y un montón de otros cargos en la gestión, y tiene la deferencia de atendernos. Agustín, gracias por estar del otro lado. Bienvenido a WhatsApp. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Agustín, lo primero que quería preguntarte es cómo tomás esta sentencia de la jueza Loreta Presca que obliga al Estado argentino a pagar este juicio con el 51% de las acciones de YPF. Bueno, la sentencia en sí mismo tiene el antecedente del juicio contra los fondos buitres que intentaron embargar distintos activos argentinos en distintos lugares del mundo, ¿no? Recordemos el más conocido, que fue el intento de embargo sobre la fragata Libertad en un determinado momento. Me parece que hay que ir un poquito más atrás y lo que hace la jueza es darle una jerarquía jurídica superior al estatuto interno de la compañía de YPF por sobre las leyes y sobre todas las cosas por sobre la Constitución Nacional, ¿no? Y la Constitución Nacional de la Argentina es un elemento que todos aquellos que participaban como accionistas y propietarios de la YPF privatizada deberían conocer. Y no pueden alegar no conocimiento. Y en el artículo 17, creo que de la Constitución Nacional, deja en claro que si se cumplen determinadas condiciones, el Estado argentino, a través de una ley, puede expropiar parcial o totalmente, nacionalizar parcial o totalmente una compañía. Y esto fue lo que se hizo. O sea que mal podrían, inclusive los actores en este caso el grupo Peters, sin incluir a los fondos buitres en esta parte de la argumentación, mal podría el grupo Peters pretender de decir mirá, nosotros nos atenemos al estatuto cuando deberían haber conocido la Constitución Nacional y la fuerza que tiene la Constitución Nacional en la Argentina. Porque podrían decir, nosotros no conocíamos la ley, pero la Constitución la tenés que conocer. Y a partir de actuar en la Argentina, sabés que existe esa Constitución Nacional.
Bueno, Ahora, la jueza hace toda una argumentación a partir del estatuto. Yo te digo, hay que recordar, el estatuto no solamente decía la obligatoriedad de compra a los accionistas minoritarios, sino que el estatuto también hablaba de una forma de pago de esa obligatoriedad de compra, y que daban valores muchísimo más altos a los 5.000 millones de pesos que le pagamos, a 5.000 millones de dólares que se le pagó al accionista mayoritario, que era Repsol, ¿no? Ahora, ¿por qué el gobierno argentino en ese momento tomó la decisión de comprar solamente el 51% de las acciones? Bueno, primero queríamos comprar el mínimo necesario que nos permita ejercer la conducción de la compañía. En segundo lugar, no queríamos que el 100% de la compañía vuelva al Estado. Queríamos que la compañía siga siendo una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, y además porque el otro 49% estaba en manos privadas. No solamente tenía el Grupo Peter, saben que ustedes que YPF es una compañía que cotiza en bolsa y que cada periódicamente hace oferta de acciones, y hay una cantidad de accionistas minoritarios, digamos, ¿no? Personas físicas o personas jurídicas que son accionistas de YPF, digamos, ¿no? Entonces, este es un punto. El segundo punto que es lo extraño, ¿no?, de todo esto, ¿no? Uno hubiese pensado que cuando hace una ley de expropiación, los enojados son los que pierden la propiedad de la compañía. Y nosotros con Repsol no tuvimos ningún inconveniente, que son los que fueron claramente afectados sobre sus derechos de propiedad de la compañía. Compramos el 51%, hicimos una ley, pagamos los 5.000 millones de dólares con bonos que habrán dado 6.500 millones de dólares en el tiempo, pero no tuvimos ninguna situación de esas características. Los que se quejan y los que hacen el juicio son los que no vieron afectado su derecho de propiedad sobre la compañía. Es extraño esto también, digamos, ¿no? Y es extraño lo que pasa en España, ¿no? Porque en España, si antes de vender a un tercero las acciones de una determinada compañía, la empresa del Grupo Peters en España tenía que comunicar al accionista mayoritario, es decir, al Estado argentino, que tenía una oferta para vender, para ver si el Estado argentino podía igualar esa oferta, que creo que fueron 16 millones de dólares, 17 millones de dólares, que fue lo que compró el fondo buitre. Perdón, Como y para Agustín, saltear ese impedimento de ley, lo que terminan haciendo es una sociedad entre el fondo buitre, el Bufor, y el Grupo Peter, que es el que acciona legalmente, fondo buitre conocido por sus influencias en los tribunales norteamericanos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este es el escenario. Después contextualizar, ¿no? Porque muchas veces se hacen los análisis sin contextualizar. Sí, pero antes de contextualizar, pasado, perdóname, que te pongo un punto si nosotros acá. le comprábamos al Grupo Peters o al Eskenazi el 25% de las acciones en ese momento, bueno, pero seguramente eso hubiese generado una discusión colateral sobre el hecho fundamental, que era la estatización o parcial, o la nacionalización parcial de YPF. Mi pregunta tiene que ver con que cuando mencionás justamente el antecedente que había con los fondos buitre litigando y obteniendo fallos favorables a ellos contra la Argentina en Nueva York, y teniendo en cuenta este camino que hizo la porción del Grupo Petersen al declararse en quiebra en Madrid y demás, y vendiendo ese juicio por 15 millones de dólares, si no faltó alguna alarma ahí, como para decir, bueno, mirá, por supuesto ahora con el diario del lunes uno dice por 15 millones de euros lo solucionabas y te evitabas un problema de 16.000 millones de dólares o lo que vaya que terminar pagando, si es que hay que terminar pagando algo. Pero si con todo esa estructura que había de estudios de abogados litigando en defensa del país, con un montón de frentes abiertos, ahí nos faltó algo como para que esta operación no te trajera problemas a futuro. Es difícil, ¿no? Opinar sobre todos esos procesos cuando no tenés la cantidad de elementos necesarios como para poder opinar.
La realidad es que me parece que todo el proceso fue uno solo, ¿no? El grupo Peter declara la quiebra, aparece el fondo buitre, aparece la asociación en un mismo momento. Sí. Digamos, no hubo ninguna intención de avisarle al Estado, mirá que estamos haciendo esto, porque si de hecho lo que hicieron en España fue justamente asociarse, no vender la totalidad, para eludir la ley española, que significaba que tenía que avisarle al accionista mayoritario para que el accionista mayoritario pueda igualar la oferta que tenían en ese momento, que era de 17 millones de dólares, digamos, ¿no? Entonces, me parece que me resulta a mí, digamos, no digo que para todos sea lo mismo, difícil hablar en esos términos. Todos sabíamos, veníamos de la experiencia de los fondos buitres. Reconozcamos también que era una situación difícil la que se llevó adelante, y fundamentalmente teníamos toda esa situación. Ahora, la experiencia con los fondos buitres era toda una negociación que estábamos llevando adelante. Reconvertimos primero el 70% de la deuda, después llegamos hasta el 91, 92%, quedó un 8% que no pudimos en el marco de una renegociación. Acá teníamos una ley basada en la Constitución Nacional, con el accionista, vuelvo a hacer hincapié en esto, digamos, ¿no? El accionista que fue expropiado, totalmente de acuerdo con la negociación que se hizo y que se llevó adelante. Es decir, el que vio afectado su derecho de propiedad por la ley no hizo ningún tipo de inconveniente. Los que seguían siendo dueños, parte de la compañía, son los que terminan haciendo un juicio porque no les expropiamos en ese momento. Ahora, la resultante de esa decisión de que no les expropiamos en ese momento es un número sideral, que es el que saca la jueza, que no tiene absolutamente nada que ver con la vida económica de la empresa ni del país. Imagínense ustedes que estaríamos, si esto se concreta, estaríamos en presencia de que un fondo buitre que no pinchó un caño, no hizo absolutamente nada, se quede con el 51% de la compañía. Bueno, es la economía mundial que no puede funcionar de esta manera. Rosy, ¿qué tal? Gusto saludarte. En el mismo sentido que Raffaele, porque Raffaele se pregunta sobre cómo se blinda, ¿no? Y dice, algo podrían haber hecho para blindar esto de los ataques externos permanentes que tiene la Argentina, de estos fondos que intervienen tan directamente en la política doméstica. Y quiero ir a lo que sucedió en el Congreso, ese es laburo que se hizo, porque no tengo recuerdo de que haya muchas leyes, y menos una que signifique una expropiación, que tenga un apoyo mayoritario de todo el arco político. ¿Cómo se consigue eso? Y si en definitiva eso no es el máximo alcance de blindaje al que puede llegar el ejercicio del gobierno nacional. Digo, ¿qué más puedes hacer para blindar más que conseguir que todo el arco político te banque la expropiación? ¿No? Me lo pregunto en ese sentido. Bueno, logramos en diputados más de los 2/3, ¿no? Que es la mayoría agravada más importante que exige la Constitución Nacional para determinadas situaciones. Creo que superamos los 200 votos y había un consenso mayoritario de toda la sociedad por todo lo que significaba YPF para los argentinos, independientemente de la cuestión de la soberanía energética. El primer artículo de la ley, que fue una de las cosas que modificó este gobierno, el primer artículo de la ley no hacía referencia a la expropiación específicamente, sino declarar como objetivo de todo el complejo hidrocarburífero la soberanía energética en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese acuerdo de toda la dirigencia política, creo que el único bloque que mayoritariamente votó en contra fue el PRO, el resto de los bloques políticos votaron a favor, con una ley que además permitía la propiedad de las 7 provincias petroleras, que quedaban con el 7% cada una y que completaban el 49%, o sea que eran copropietarias junto con el Estado Nacional de YPF. Me parece que fue una ley, estoy convencido que fue muy prolija desde el punto de vista técnico. No fue una cosa que se decidió de un día para el otro, ya desde antes de las elecciones del 2011
veníamos hablando de esa posibilidad porque veíamos que empezaba a crecer el déficit energético, que teníamos Vaca Muerta ahí que Repsol se había inclinado más por el negocio de la destilería que por la exploración y la explotación, y que necesitábamos darle un impulso para lograr soberanía energética, cosa que este gobierno está aprovechando claramente, sumado al gasoducto Néstor Kirchner. Se estudió, se vieron todas las posibilidades, se vio el contexto político y se vio cómo teníamos que actuar perfectamente a derecho, digamos, ¿no? Y la actuación perfectamente a derecho está en que la principal damnificada, que era Repsol, no hizo ningún inconveniente. No dijo, bueno, está bien, si el Estado Nacional tomó esta decisión y esto es base a la Constitución Nacional, ¿cuánto vale nuestra compañía? 40. Uy, qué lástima que se cortó. ¿Se cortó? Bueno, lo perdimos a Agustín Rossi, una lástima. Una de las críticas de ese momento muy fuerte era que a Repsol se le había pagado mucho, 9.000 millones de dólares se le pagó a Repsol, que hoy supera por mucho el valor de la compañía. Digo, para críticas, ¿no?, a lo que fue todo ese proceso, y presentar algún tipo de críticas, realmente el resarcimiento a Repsol fue caro. Acá volvió Agustín Rossi. Agustín... Uy, justo me escuchó diciendo esto. Te queríamos agradecer por tu tiempo y bueno, esperemos. Te hago una más, te pido brevedad, que no tenemos mucho tiempo, pero ¿ves posible que haya algún tipo de respuesta transversal, si querés, defendiendo lo actuado? Porque yo veo a, no sé, Bernardo Saavedra Frías, procurador del Tesoro de Macri, diciendo que el fallo es una aberración. Lo veo, por supuesto, a Axel Kicillof defendiendo su gestión y defendiéndose de las críticas de Javier Milei. Veo que salió Gil Lavedra a decir también que este fallo no es consistente y es muy peligroso. ¿Ves que puede armarse algo a nivel sectores políticos como para darle una respuesta política, valga la redundancia, a esta situación? Si no tendríamos al presidente que tenemos, seguramente sí. Pero lo tenemos a Milei al frente de la Argentina, que un hecho tan grave para la soberanía de nuestro país como este lo utiliza para hacer campaña política interna. Pero bueno, quizás se produzca el milagro. Yo creo que es uno de los puntos, Vaca Muerta, YPF, la producción energética de la Argentina, sobre los cuales puede haber altos niveles de consenso. No creo que sería deseable para nuestro país y deseable para la defensa que tiene que hacer desde el punto de vista jurídico la Argentina. Ahora, lo tenemos a Milei, que se levanta insultando, que almuerza insultando, que cena insultando y que se va a acostar insultando a todo el mundo, digamos, ¿no? Así que es difícil, pero quizás el Espíritu Santo nos ilumine y tengamos alguna resolución en sentido contrario. Agustín, ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Adiós. Pasaba ahí Agustín Rossi, hombre de larga trayectoria, ahí batalló también en el Congreso para que esta ley saliera adelante. Dos cositas para resaltar solamente, porque me parece como que para reforzar esto, Repsol entra en los 90 con la privatización de la empresa. Nunca tuvo una vocación de convertir a YPF en otra cosa que no sea una unidad de negocios de la propia Repsol, que le sea más o menos útil. Después vino la política energética del kirchnerismo, que no les dio tarifa, no le dio precio de la nafta. Repsol tampoco mostraba mucho interés en aumentar su exploración y su producción. Eso no cambia con el ingreso de Eskenazi, una decisión estratégica mala que tomó en aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner. La decisión estratégica que sí dio sus frutos, a mi humilde ver y entender, fue la expropiación y estatización parcial de la compañía, porque ahí sí YPF revierte aquel declino de producción y se convierte en parte de lo que soy, digamos, ¿no? Un actor dominante y predominante en Vaca Muerta. Y como todo tiene que ver con todo, alguien que sabe mucho de Vaca Muerta, que vive ahí cerquita también, es Alejo Pacetto, que es politólogo y es jefe de análisis político de la consultora Épica, y se vino hasta acá, hasta Buenos Aires, para charlar con nosotros. Alejo, bienvenido a WhatsApp, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo se ve, o pensás que se ve desde el bloque patagónico, esta posición de YPF como uno de los actores centrales de Vaca Muerta y lo que puede llegar a pasar a partir de ahora, si es que puede llegar a pasar algo distinto a lo que viene sucediendo?
Mira, justo estaba leyendo y hablando con algunas personas que me decían que por el momento no hay, digamos, no se dieron pronunciamientos, o por lo menos desde los dos gobernadores, de Rolando Figueroa y Alberto Beretilnec, no manifestaron algún tipo de preocupación ante este anuncio y sí dejaron entender que, bueno, entienden que hay justamente algunas inconsistencias en lo que tiene que ver con este fallo, pero que es a priori un problema sobre todo para el Estado Nacional. Y resaltar que, bueno, digamos, Vaca Muerta no es solamente YPF, por supuesto que YPF tiene una porción mayoritaria de lo que tiene que ver con las acciones que se dan en todo el territorio, pero no es eso lo único, pero por el momento sí esta cautela ante cómo avance, que insisto, al no estar todavía, no ser las provincias, tener las porciones que les correspondía, digamos, accionarias sobre la empresa, bueno, es un problema del Estado Nacional. Hoy no tenés un escenario en el cual los gobernadores se vean interactuando con un representante de Barford, por ejemplo, para definir si levantan o no levantan un equipo. No, para nada. Y de hecho, bueno, el gobernador de Neuquén está terminando una gira en Estados Unidos de 2-3 días que justamente fue a buscar inversiones para la región. Entonces, la agenda de los gobernadores claramente pasa por otro lado y seguir con lo que tenía que ver con la agenda de los proyectos que hay en curso y, bueno, para el caso, por ejemplo, de Río Negro, lo que es el Vaca Muerta Oil Sur. Sí. Sí. Hay un informe muy interesante que publicaron en Épica hace unas semanas sobre el Vaca Muerta Sur y sobre el proyecto para exportar GNL. Era un informe muy técnico, no te quiero preguntar sobre la cuestión técnica, tenía que ver con los seguros. El informe se preguntaba si los seguros vinculados, la gran cantidad de seguros que se toman para inversiones de esta magnitud, cotejaban adecuadamente los riesgos envueltos a las inversiones para tirar un ducto nuevo para exportar combustible y además para hacer toda esta tarea para traer los buques y hacer la infraestructura necesaria para que también el gas llegue hasta los buques. Pero más allá de esas cuestiones técnicas, ahí me llamaba la atención que ustedes marcan que, ojo, porque no hay mucha interacción o coordinación, mejor dicho, entre las provincias, entre Río Negro y Neuquén. Son dos jurisdicciones, son riesgos distintos en las dos jurisdicciones y ahí pareciera haber un posible ruido, porque el caño pasa por Neuquén, pasa por Río Negro para llegar al océano. Ni hablar si fuera para Bahía Blanca, ¿no? Porque serían tres. Pero, ¿cómo se maneja eso? ¿O qué ven ahí ustedes sobre cómo coordinan o dejan de coordinar las provincias para su parte de esta inversión estratégica? Bueno, es un poco justamente lo que vos decís, lo que nosotros señalamos y que se dan en algunos procesos que tienen que ver como lo que es el proceso obligatorio de consulta previa ante la sociedad, ¿no? Digamos, Neuquén lo tiene bastante aceitado, sobre todo con las comunidades mapuche, menos conflictividad que se ha dado, pero existe. Río Negro creo que lo ha gestionado de otra manera, eso ha generado ciertamente algunos ruidos en su momento o con otros proyectos más vinculados a la minería, pero sí es cierto que no actúan en este sentido de manera mancomunada, como uno entendería y como vos lo señalabas, ¿no? Es un ducto que pasa justamente por las dos provincias, arranca en una, termina eventualmente no, con el proyecto ya concretado en la otra, pero no están esos niveles de coordinación que sí se ven en otras acciones. Digo, hace poco también se hizo un encuentro binacional en la provincia de Neuquén con Chile. Somos una provincia con 8 pasos fronterizos y están también ese tipo de proyectos que, digamos, bioceánicos. Claro. Ahí ves esos niveles sí de coordinación o de intentos de coordinación que nosotros no los encontramos con tanta claridad para el caso de este tipo de... ¿Lo ves, perdóname, lo ves del lado chileno? Es un ejercicio que está, digamos, de los encuentros binacionales y de hacer quizás proyección sobre algunas instancias en las cuales se ven involucrados los dos países y en el caso de pensar también algunas obras de infraestructura que toque no solo Chile, sino también Neuquén y Río Negro. Bueno, digo, en esas instancias sí se ven esta coordinación que, pensando en lo que nosotros señalamos para el caso del proyecto de Vaca Muerta del Sur, no estaba tan aceitado. ¿Y cómo, estoy pensando si el RIGI funciona como un elemento que aúne posiciones o que cada legislatura vota su adhesión al RIGI por su lado y después sigue tratando de sacar sus regalías o sus impuestos cada una por su lado sin tener una mirada conjunta? Río Negro ya la aprobó y Neuquén está avanzando en la implementación. Justamente ayer, si no me equivoco, se dieron novedades en ese sentido, que está avanzando en la legislatura, sí, en la implementación del RIGI.
visto desde el lado de la coordinación, no hubo en cuanto a los tiempos tampoco una coordinación en eso, pero sí Río Negro se apuró un poco más. Neuquén, no sé si decirte que fue más cautelosa, pero se tomó otro tiempo, por lo menos. Río Negro se apuró, en parte porque por ahí competía con Buenos Aires por el tema de la extinta planta de GNL, pero después salió a pedirle más impuestos a los que pasen por ahí, digamos. Sí. O sea, vota el RIGI, que es estabilidad impositiva, pero después se da vuelta y dice, bueno, pero ahora arreglemos la nuestra. Sí, tal cual. No, por eso digo, ahí por supuesto que digamos, la aprobación o no del RIGI terminaba siendo un elemento ordenador. ¿Y cómo pensás que transforma a las provincias este boom exportador, que hace 10 años era una promesa, hoy es cierta realidad y se espera que en 10 años sea algo totalmente distinto, al menos con las inversiones que está viendo ahora mismo? Uno siempre piensa, o sobre lo que se especula, es que el cambio que se puede dar en la región debería ser drástico, digo, pero también pienso en paralelo, hace toda la cantidad de años que se está hablando del boom de Vaca Muerta, de la explosión de Añelo, vos vas a Añelo y sigue siendo un campamento. De hecho, se ha manifestado también en las últimas horas una de las cámaras empresariales de Añelo sobre justamente alrededor de las especulaciones, sobre el precio del barril del petróleo y algunas otras cosas, como empresas que habían llegado gracias a las principales operadoras petroleras se retiraron y bueno, dejaron un tendal de desocupación y de problemas sociales. Y vuelvo sobre lo mismo, Añelo no dejó de ser nunca un campamento donde recién hace pocos meses, por presión del gobernador y trabajo con YPF, se está trabajando sobre el gas para los 6.000, 7.000 pobladores que tiene de manera permanente Añelo. Es decir, ¿cómo puede ser que no esté la red de gas en el corazón de Vaca Muerta? Y no está. Claro, claro. Ahí hay una puja, por lo menos del lado de las provincias, diciendo nosotros pagamos las regalías, ustedes no hacen los trabajos, le dicen a la provincia, y la provincia, yo no sé si se ve desbordada, porque realmente en los últimos 10 años la provincia de Neuquén cambió mucho, sobre todo la ciudad de Neuquén. Sí. Más gente, ¿no? Ahí está el tema, cambió la ciudad, no cambió Añelo. Digo, no cambió Añelo, no cambió la infraestructura de servicios y hubo un Estado provincial que justamente no hizo. Eso también, por supuesto, que explica el resultado de la elección en Neuquén y también cómo fue el resultado nacional, particularmente en Añelo y en Neuquén. Pero con el retiro del Estado nacional no le queda otra que al Estado provincial avanzar en pedirle financiamiento en obras de infraestructura a las operadoras. Mencionabas hace un rato que el gobernador de Neuquén está en estos momentos en Estados Unidos buscando inversiones. ¿Cómo es ese vínculo o ese vínculo de la provincia, en este caso, con los potenciales inversores, teniendo en cuenta que tienen una historia para contar, tienen una historia para vender, pero ¿qué encuentra del otro lado? ¿Hay más atractivo del que ya se manifestó? Ya hay grandes petroleras hundiendo capital, pero más allá de eso, ¿qué busca y qué puede encontrar? El vínculo de la provincia en líneas generales siempre fue bueno, digamos. Vos me lo decís con las inversionistas de Estados Unidos. Vas a hacer una búsqueda de un roadshow buscando inversiones vendiendo la provincia. ¿Vas a buscar qué cosa? ¿Más capital para Añelo, para Vaca Muerta o algo que, no sé, pinta la provincia de otro color para aprovechar justamente? Es un poco de todo, es no solo para lo que tiene que ver con Añelo, Vaca Muerta, para el futuro del proyecto del Vaca Muerta Oil Sur, sino también inversiones en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial. Digo, la ciudad de Neuquén se está tratando de posicionar a partir de la construcción de un polo tecnológico y están llegando muchas empresas de rubros variados, pero sobre todo vinculados a IT, por supuesto, también relacionados a la industria del oil and gas, ¿no? Pero hay todo un conglomerado, digamos, de empresas de servicios, sobre todo tecnológicas, que no son directamente sobre la operación de Vaca Muerta, pero que, bueno, la alimentan de alguna manera. Digo, y no tanto en el entramado de lo que son empresas de servicios, porque empresas de servicios, lo que se conoce como segundo, tercer y hasta casi cuarto anillo, digamos, es de Neuquén y, bueno, es un poco sobre la problemática que remarcaba el comunicado de esta Cámara de Añelo, ¿no? Sí, eso quería preguntar, ¿no? Porque, digo, para darle arranque a la cuenca cuando se expropió YPF, una relación muy estrecha en el desarrollo de Vaca Muerta con YPF,
el acuerdo Chevron, que se justifica justamente en la necesidad de hundir cantidad de capital que no estaban disponibles en el país. Y te pregunto, entonces, entendiendo que tuvo que haber un boom inversor de movida para darle arranque, ¿cómo fue todo el descubrimiento también de Fortín de Piedra, donde se sienta Tecpetrol y empieza a tirar gas? Y ahora, donde, bueno, empiezan a ver estas señales. La Cámara que dice, che, somos víctimas de un proceso de desinversión. Si ves qué está pasando con los trabajadores petroleros, hay conflictividad social por todos lados. Empiezan a salir estos informes que dicen que los pozos, que las perforaciones ya están en declino. Hay una publicación en un portal especializado que da cuenta de esto, y si no me equivoco, la nota la firma nuestro compañero Fernando Krakowiak. Entonces, digo, ¿ya pasó el boom inversor de Vaca Muerta? Digo, ¿cómo se recupera eso? Porque entiendo que para llegar a las expectativas de balanza comercial que va a provocar la enfermedad holandesa, o que va por lo menos financiar los viajes de los argentinos al exterior, se requieren grandes desembolsos que no se estarían sucediendo. Yo, a ver, quizás esto ustedes lo saben mejor, digamos, me parece que las inversiones se van a sostener, y por ahí el comunicado que está circulando habla de algunos más especulativos y que tenían que ver con la contratación de esta mano de obra directa, posiblemente no tan calificada como es la mano de obra que sí necesita las operadoras y las compañías. Digo, y pienso en lo que tiene que ver con los servicios. Yo no creo que a partir de esto esté vinculado con un corte en ese boom de llegada de inversiones, que es lo que el gobernador va a buscar. Vuelvo a lo mismo, no solo pensando en las que están vinculadas directamente a la operación en Vaca Muerta, sino sobre todo a las tecnológicas, a otras industrias que están alrededor de eso. Pero el pico, ¿no? Ese pico inicial fue pinchando, lejos de crecer, de alguna manera. Bueno, Vaca Muerta nunca explotó. Esto lo saben ustedes mucho mejor que yo. Todavía no se dio esa explosión en la exploración y en la producción. Entonces me parece que también tiene que ver con eso, que explica por qué no se interrumpe de manera brusca la llegada de inversiones o la necesidad de estar buscando nuevas inversiones, porque entiendo que por ahí también puede llegar a haber un viraje, más pensando en el gas que en la producción de crudo. Alejo, muchísimas gracias por haber venido a WhatsApp. Te recibiremos cuando vuelvas acá a Buenos Aires. Gracias a ustedes. Querida Glesser, estás bastante dicharachera hoy, pero no vas a evadirte igual. ¿Qué tengo que hacer? No puedo creer. Laburé poco hoy. Iba a dar guantes Laburé porque poco. vamos a hablar del frío, pero alguien se los apropió porque justamente hace frío. Así que te toca el casco para pico y pala y contame. Mirá, Craco la semana pasada decía, che, guarda, te queda divino. Guarda que está saliendo Atucha del sistema, no va a entregar energía, esa energía va a ser más cara si es que viene, y se viene la hora de frío y se viene el pico de consumo. Esto fue la semana pasada. Se refería a la que salió por la larga de vida útil, ¿no? Que es la 2, Craco. La 2 salió por vida útil y la 1 se rompió. La 2 salió por un problema con los elementos combustibles, pero se supone que es por poco más de una semana. La 1 sí por la peor semana. Útil. En la peor. Exactamente, Claro. la peor semana. A una pero se nos suma dos. No sé. La Atucha 1 fuera por justamente Sí. estos trabajos de mantenimiento, Atucha 2 por algún desperfecto, y en ese momento tuvimos ola de frío, pico de demanda, cortes de luz. A ver, acá lo que hay que decir es que una vez más la falta de inversiones da cuenta o deja al sistema energético, de suministro energético, muy al límite, porque lo que sucede en el día, en las últimas, podemos decir 36 horas, a partir de, por supuesto, las bajas de las temperaturas y una demanda que empieza a hacer cada vez más presión, que hay que decir que, a diferencia del verano, acá se corre con una ventaja que no se calientan los cables, ¿no? Que los cables rápidamente se enfrían. Al contrario. Pero estamos hablando de corte de suministro para las industrias, que les tuvieron que bajar la perilla porque la demanda prioritaria, que somos los hogares, estábamos consumiendo todo el gas disponible. Entonces acá queda claro que problemas de infraestructura, porque nos decían con el gasoducto Néstor Kirchner cubrimos el abastecimiento. Y vas a ver qué sucede ahí, bueno, y tenés algunos congelamientos de algunos yacimientos, inclemencia climática. Pero asimismo, no tenés reemplazo, porque en esto de ahorrar las divisas o administrarlas de cierta manera que puedan cubrir los viajes al exterior, pero no importar buques de combustible, estás corto también con las importaciones. De hecho, ayer llegó uno de estos buques que llegan cada 12 días y no pudo descargar. La explicación que te dan oficialmente es había fuertes vientos. Por atrás, los rumores que circulaban era que no se les había pagado, entonces no te iban a hacer la descarga del combustible. Eso que implicó que no hubiese generación térmica, y fue lo que
llevó a Edesur justamente a cortar a 100.000 usuarios, dejar a 100.000 usuarios sin provisión de energía eléctrica, porque vamos a recordar que la matriz productiva de la energía energética nacional es mayormente térmica, o sea, funciona con combustibles. Esos 100.000... Gas o gasoil. Claro, exactamente, pero esos 100.000 que son usuarios de Edesur, hay que reportar también muchos usuarios a lo largo y a lo ancho del país. Me consta, por ejemplo, en la Patagonia, donde el frío es tremendo. Estamos hablando de temperaturas de 2 dígitos bajo cero, donde también había mucho problema de suministro, ¿no? Y esto tiene que ver con esto. Ahora, en el país, digo, más allá de la inclemencia climática, de la generación térmica, de que haya que importar, en el país que tiene la segunda reserva de shale gas del mundo, que se corte el suministro, que haya esta fragilidad del sistema energético, es realmente para preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hablando de preguntas, te pregunto, ¿qué estamos viendo al lado de tu gentileza? Estamos viendo, esto es la demanda en tiempo real del SIADI. Yo esto lo tengo todo el tiempo en la pantalla. El SADI, el sistema... Interconectado Nacional Argentino de interconexión, ¿no? Es así, sí. SADI es el Sistema Interconectado Nacional, así lo sintetizamos, ahí vemos cómo es la matriz. La demanda está en 25.139 megawatts, esto es a la mañana del miércoles, ¿verdad? A la mañana podríamos actualizarlo porque esto está todo el tiempo online, digo, lo podés ver en tiempo real, ¿eh? Ahí ves en tiempo real. ¿La generación banca esto? La generación banca esto en tanto y en cuanto vos puedas administrar lo que se llama la interrumpible, ¿no? Vos tenés contratos con las industrias, grandes industrias que tienen grandes consumos, que justamente son contratos interrumpibles porque podés decir, che, aparte tampoco es que las dejan sin gas, no las dejan sin energía, les avisan. la dejan con un mínimo disponible. ¿Cuál es el principal punto de desabastecimiento del GNC? Porque le cambiaron ahora ese combustible, pasó a ser interrumpible, con lo cual es lo primero que se acaba, ¿no? El GNC, que es el que usan los autos, básicamente es un derivado del petróleo. Eso no está pasando todavía. Todavía no está pasando. Bueno, seguramente se va a normalizar a partir de la importación. Hay que decir que el próximo buque llega dentro de 12 días y que, por supuesto, como suele pasar en temperaturas extremas, en lugar de decir, bueno, ¿cuál es el plan de inversiones? ¿Cuál es nuestra planificación? ¿Dónde hay que reforzar y discutir qué sistema energético para qué país? Le están rezando al dios del termómetro. Bueno, hablando de interrumpibles, ha llegado el momento también de bajar la palanca acá en WhatsApp. Ha sido un programa y un problema, el de YPF es un problema largo. Quisimos tratar de traerte un poco más de confusión a la confusión actual sobre YPF, creo que lo hemos logrado. Lo importante es irnos más confundidos de lo que llegamos, dormir, apoyar la cabeza en la almohada, pensar en estas confusiones, tener sueños confusos y probablemente con la cabeza así de enredada lleguen las soluciones para que esto no vuelva a ocurrir, o por lo menos cuando vuelva a pasar, estar más confundidos todavía. Gracias, Krakowiak. De nada. Nunca mejor dicho. Sí, y a ustedes les digo hasta la próxima confusión. Chau.